Vamos a ir entonces al segundo mensaje de estas cartas. Así que vamos a ir a hacer nuestra lectura en Apocalipsis capítulo 2 y los versículos 8 al 11. Apocalipsis capítulo 2 y los versículos 8 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño en la muerte segunda. Padre, te ruego, Señor, que en este último sermón de este día puedas hablar profundamente a nuestros corazones, puedas tratar con nuestras vidas y puedas levantar una iglesia confiada en medio de la adversidad. Una iglesia que pone sus ojos en su Señor, en nuestro Señor Jesucristo, y avanza confiadamente incluso en medio de la tribulación y la angustia. Que tu palabra fortalezca hoy a tu pueblo, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, ahora encontramos esta segunda carta en la que vamos a estar trabajando al final el final del día. Y cuando yo encuentro esa palabra, Esmirna, ya no volveré a decir a quién se refiere con el ángel de la iglesia. Nosotros entendemos ya, como hemos visto en el primer mensaje, que se refiere a los ancianos, al anciano, a la persona responsable en la congregación. Pero ahora cambiamos de escenario y vamos a Esmirna. Y cuando yo leí la primera vez sobre Esmirna, leí sobre un personaje en particular que conmovió mucho mi corazón, su historia. No sé si todo lo que leí sea cierto o tenga parte de mito, pero seguramente muchos de vosotros habéis oído hablar de Policarpo. Y bueno, se cuenta, ¿no?, que fue alguien que estudió de primera mano y fue discipulado por los discípulos directos del Señor Jesús. Y una de las cosas que se cuenta de él, pues, fue cómo tuvo que enfrentar la tribulación, la persecución y el dolor de mantenerse firme a su Señor, incluso hasta la muerte. Policarpo, como otros creyentes, fue condenado a morir por no doblarse ante una adoración compartida. Se encontraba ante una figura, y era el gran dirigente de Roma de aquel momento, que exigía ser adorado como un dios. Pero había un grupo de personas que no se postraban delante de ese hombre. Incluso judíos de la época eran capaces de negociar con Roma y tener tratos de favor. Pero los creyentes, los fieles cristianos, no llegaron a doblarse delante del emperador. Roma nunca tuvo problema con que ellos adoraran a Cristo. Roma nunca tuvo ningún problema con que ellos llamaran a Jesús Señor. El problema era que fuera el único Señor. Así pasa hoy también en muchos lugares. A nadie le molesta nuestra religión. A nadie le molesta nuestro cristianismo siempre que aceptemos también a sus dioses. Siempre que nosotros toleremos también su religión. Siempre que toleremos también su adoración. Siempre que toleremos también su idolatría. Así pasaba con Roma. El que tengan a Cristo como Señor no es problema mientras se postren también delante del César, delante del emperador, y también lo reconozcan como un Señor. Sin embargo, Policarpo y otros cristianos no cedieron a esas presiones. Fue amenazado por las fieras y diciendo que lo iban a llevar a las fieras para ser devorado, y él no dudó en decir que las mandaran, y cuando vieron que las fieras no eran amenaza suficiente, lo amenazaron con quemarlo vivo.
Y se dice que él con mucha firmeza y con mucha convicción respondió diciendo: tú me amenazas con un fuego que se va a consumir en un tiempo breve, pero tú desconoces un fuego mucho más peligroso, el fuego de la condenación eterna que Dios ha preparado para todos los impíos. Incluso se ofreció a decir: y si quieres yo te enseño sobre ese fuego eterno. Así que finalmente lo llevaron y condenaron a morir quemado vivo. Y se dice, ¿no?, que al final él pues acabó en alabanzas, dándole la gloria al Señor, sus últimos momentos de vida. Y eso nos muestra que el Señor no siempre va a hacer como Sadrach, Mesach y Abednego. No siempre nos va a librar de las llamas del fuego. La Biblia muestra relatos donde el Señor ha librado a sus siervos, pero también muestra relatos donde sus siervos han sido dejados al amparo de sus enemigos. La historia nos muestra que hay cristianos que tienen testimonios poderosos de cómo el Señor los ha librado de la muerte, pero también hemos visto a creyentes morir en horcas, morir, degollados, morir fusilados, morir quemados, morir ahogados, y el Señor no hacer nada para librarnos de ese destino final. Y de eso se trata más que nada la carta de hoy, de darle aliento y esperanza a una iglesia que se le anuncia que va a sufrir, y se le anuncia incluso que muchos van a morir, y se les pide que sean fieles hasta ese momento. Pero antes de llegar a ese llamado, vemos cómo empieza, y nuevamente presentando al Señor, lo hace de esta manera. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, me encuentro en el versículo 8, y dice: el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Ahora nos da referencias diferentes. Antes decía que era quien tenía la iglesia en sus manos y quien se paseaba en medio de su pueblo, pero ahora presenta al Señor Jesús como el primero y el último, el que estuvo muerto pero ahora está vivo. Y una de las primeras cosas que vemos con esa expresión, el primero y el último, nos hace ver la eternidad de Jesús. Y nuevamente es una clara muestra de la deidad de Cristo. A diferencia de otras falsas religiones que niegan su deidad o que casi lo presentan como un ser mitológico, medio Dios, medio hombre, las Escrituras son claras al afirmar que Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre. Y en este aspecto, decir el primero y el último es una referencia a esa eternidad que queda plasmada en la Escritura, y uno de los más especialistas en hablar de la eternidad de Jesús es el propio Juan. En Juan 1:15 leemos así: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. O en el versículo 58 del capítulo 8 de Juan también dice: Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. O en Juan 17:5: y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Algo que nos expuso Mark el otro día. Pero esto habla claramente de la eternidad de Jesús. Así que quien escribe esta carta, el Señor de la iglesia, es el Señor eterno. No es cualquier hombre, no es un César, no es un emperador romano, es el Dios eterno. Y no solamente se presenta de esa manera, sino que además habla de que Él es el que había muerto, el que estuvo muerto y que ha vuelto a la vida. Es el Dios eterno, pero es el Dios vivo. Recordarle a la iglesia que había muerto, que estuvo muerto, pero ahora vive, eso infunde aliento. Todos los líderes religiosos hasta el momento, cualquier emperador, cualquier dirigente político había muerto y se había quedado en el sepulcro, pero el Señor de la iglesia venció a la muerte. El Señor de la iglesia resucitó al tercer día. El Señor de la iglesia es Dios, el Señor de la iglesia está vivo, y eso ya nos infunde mucho aliento.
Nos da mucha esperanza. No somos una iglesia que camina huérfana. No somos una iglesia que camina sin su Señor. No somos una iglesia que sigue los pasos de un Señor que murió, de un Señor que vivió, de un Señor que nos dejó ejemplo y ya quedó en el pasado porque falleció y fue sepultado y se quedó en el sepulcro. No, somos una iglesia que seguimos los pasos de un Señor vivo. Somos una iglesia cuyo Señor está con la iglesia. Somos una iglesia que cuando recibe la misión más imposible que los hombres podían recibir, que es la gran comisión, ir por el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, y es imposible porque es una obra que solo puede hacer el Señor. Pero cuando el Señor da esa misión tan importante, tan grande, infunde aliento a sus discípulos al decir: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Cuando nosotros miramos a los hombres que están al frente de la iglesia, a cada pastor y cada anciano, cuando vemos los que van partiendo con el Señor, cuando vemos hombres que han sido referentes para nosotros, quizá un R.C. Sproul, y vemos que ya partió a la presencia del Señor, vemos a lo mejor, no sé, un MacArthur, un hombre, un buen siervo del Señor, pero de una edad muy avanzada, y hablamos de los predicadores que nos inspiran, y vemos que van de 60 para arriba, y vemos que ya están partiendo con el Señor, y ahí uno empieza a lo mejor a angustiarse y decir: oye, ¿y quién seguirá? ¿Quién tomará el relevo? ¿Qué pasará con la iglesia? ¿Qué pasará con aquella iglesia cuando aquel pastor fallezca? ¿Qué pasará con aquel? Pero esa es la diferencia de otras religiones, esa es la diferencia de otros movimientos, que nosotros vemos partir a nuestros pastores, vemos partir a nuestros líderes religiosos, pero la iglesia sigue con su Señor en medio, y por eso la iglesia sigue avanzando. Y por eso seguimos trabajando con fe, trabajando con confianza, porque el Señor de la iglesia está con su iglesia. Él es el Señor eterno y Él es el que murió, pero también el que resucitó al tercer día. Está vivo y está en medio de nosotros. Pero ahora habla a su iglesia y habla de una iglesia sufriente. Habla de una iglesia que lo va a pasar mal. Habla de una iglesia de la cual conoce su tribulación. Y hay algo interesante en esto, y es que no esconde la Biblia en ningún momento la tribulación para los creyentes. Cuando yo miro el evangelio triunfalista moderno, ¿no? Yo vengo de un contexto carismático, como muchos sabrán, y uno en ese contexto, si llega la enfermedad, eso no es de Dios, y uno tiene que declarar sanidad y profetizar sanidad, y echamos fuera todo espíritu de enfermedad y cosas similares, porque el Dios bueno no puede dejar que sus hijos se enfermen, no puede dejar que sus hijos estén en paro, no puede dejar que sus hijos pasen por un momento difícil. Pero cuando nosotros miramos las Escrituras, los avisos de dificultad, los avisos de tribulación, los avisos de sufrimiento están alrededor de todos los textos que hablan sobre el pueblo de Dios. El Señor no solo advirtió a su iglesia de que pasarían a lo mejor por tribulación, sino que garantizó que la tribulación llegaría a su iglesia. En Juan capítulo 16 y el versículo 33 nosotros leemos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. No, el Señor Jesús nunca ocultó los dolores que enfrentarían sus siervos. Cuando hoy se presenta un evangelio donde todo va a salir bien, donde el Señor promete que tu matrimonio se arreglará, tus hijos volverán a casa, tus hijos saldrán de las drogas, tu casa estará llena de alegrías y risas, si tú vienes a Jesús, los problemas se acaban, si tú vienes a Jesús, ahora parece que el Señor te va a meter en una burbuja de protección y nada malo va a pasar. No, eso no es lo que enseña el Señor Jesús. El Señor Jesús les promete tribulación a sus hijos, les promete tribulación a sus discípulos, les promete tribulación a sus seguidores, les promete tribulación a su pueblo. En el mundo vais a tener tribulación, no es una opción, es una garantía, porque no sois del mundo. No tendríais tribulación si fuerais como ellos, pero no sois como ellos. Os van a rechazar, os van a odiar, os van a perseguir, os van a marginar, pero tened buen ánimo. Yo ya he vencido. Yo ya he vencido. No es una lucha que se está batallando, es una lucha que yo ya he vencido. En el mundo tendréis tribulación, pero cobrad ánimo.
Yo he vencido al mundo. Y esto no es algo que el Señor Jesús solamente Él dice, sino que sus discípulos enseñan también a los otros discípulos. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 12, dice así: y en verdad todos los que quieran vivir, ¿cómo? Piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y yo soy una persona que me gustan mucho los detalles. Todos los que quieran vivir piadosamente. ¿Significa que todos los creyentes van a sufrir? Claro que no. Claro que no. Es muy fácil no sufrir en este mundo. ¿Sabes cómo? Vive como ellos. Piensa como ellos. Cuando estés en una comida familiar y alguien esté hablando del movimiento LGBT y del orgullo y de yo qué sé, cállate. Y cuando empiecen a hablar de feminismo, cállate. Y cuando empiecen a hablar de sus principios y valores, cállate. Y cuando tu familiar te presente a su novio, que se han ido a vivir juntos en fornicación, enhorabuena. Y cuando se quede embarazada tu hermana en pecado y en fornicación, enhorabuena. Y ve al hospital y celébralo todo. Y nunca llames a nada pecado y simplemente agacha la cabeza y bueno, hay que tener paz con la familia, hay que tener paz. Pero es curioso, ellos no son iguales. Ellos no tienen miedo de mostrar su desaprobación a nuestra fe. Ellos no tienen miedo de decir no pienso como tú. Ellos no tienen miedo de decir no comparto tus creencias. Ellos no tienen miedo de decir yo no creo en tu Dios. Ellos no tienen miedo de decir tu Biblia me parece un libro viejo de historias, de cuentos de hadas. Ellos no tienen miedo, pero nosotros sí. Parece que el Señor nos ha dado un espíritu de cobardía cuando creo que la Biblia dice todo lo contrario. Pero mientras nosotros seamos camaleones evangélicos y allí donde estemos pasemos desapercibidos, en el trabajo me adapto al trabajo, si cae un chistecito verde no pasa nada, si me ponen en un grupo del trabajo y ponen algún vídeo inapropiado yo simplemente lo ignoro, ahí me encajo y con la familia me encajo y obviamente no vas a sufrir jamás por causa de Cristo. Pero hay un detalle que Pablo ofrece: los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán. Claro, porque en este mundo hay de todo menos piedad, en este mundo hay de todo menos santificación, en este mundo hay de todo menos valores cristianos. Y si tú vas a empezar a nadar contra corriente, va a llegar el odio. Va a llegar el rechazo, va a llegar la discriminación, va a llegar la marginación, pero solo si vas a vivir piadosamente. Si cada vez que te preguntan, ¿qué piensas de esto, pastor? Eso no es nada, no importa, Dios ve el corazón. Dios ve el corazón, Dios ve el corazón, Dios ve el corazón. No vas a sufrir, no vas a sufrir, no, te vas a saber adaptar a cada lugar y no va a haber sufrimiento de ningún tipo, ni rechazo. Pero todos aquellos que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán. Sufrirán, es una garantía. Si tú vives en santidad, en un mundo que vive en pecado, sufrirás. Si tú te levantas con una voz sin cobardía a llamar bueno a lo bueno y malo a lo malo, sufrirás. Si tú en vez de aprobar o simplemente agachar la cabeza dices eso está mal, eso es pecado, eso es abominación al Señor, sufrirás. Pero si te mantienes callado, no. Si te adaptas a ellos, no. Pero el sufrimiento es una garantía para los creyentes, pero al mismo tiempo es una garantía. No lo decimos con una cabeza agachada y triste, ay, vamos a sufrir. No, para nosotros es un gozo sufrir por causa del Señor. Ojo, que si estás sufriendo porque eres maleducado, si estás sufriendo porque eres un peleón y te metes en trifulcas y vas buscándote pleitos, entonces no es por causa del Señor, estás sufriendo por ti, por tu carácter, por tu temperamento. Pero si estamos sufriendo por causa de Cristo, en Hechos capítulo 5 versículo 41 leemos: ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Ellos celebraban, salían del concilio, nos han criticado, nos han humillado, nos han castigado, pero ha sido por el Señor. ¡Qué alegría! Algo estaremos haciendo bien si nos están castigando y rechazando por seguir a Cristo. Algo estaremos haciendo bien porque se están cumpliendo en nosotros las promesas del Señor.
Algo estaremos haciendo bien. Si el propio Señor Jesús llama dichosos a los que sufren por su causa. En Mateo 5, 11 y 12, bienaventurados seréis cuando os insulten y os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Cuando digan todo género de mal falsamente. Si hablan mal de ti verdaderamente, es que fulano es, y es así, ya no es por causa de Cristo. Que hay gente que, ay pastor, me está dando la espalda a todo el mundo. Y digo, a ver, eres una chismosa, amargada y te quejas de todo. No es por causa de Cristo, es por causa de que no hay quien te aguante. Esto es algo diferente. Pero cuando es por causa de Cristo, regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y me encanta la comparación que hace de los discípulos con los profetas. Porque, que nadie malinterprete mis palabras, yo no creo en el oficio de profeta en los días de hoy, pero yo creo que los discípulos de Cristo, nosotros somos como una voz profética para este tiempo. Los profetas tenían una labor muy peculiar, sin titubear y sin miedo, ir a un pueblo que muchas veces se había rebelado contra Dios y decir, así dice el Señor, volveos de vuestros malos caminos, arrepentíos de vuestra idolatría. Y entonces eso provocaba que muchos profetas fueron asesinados, fueron perseguidos. Cuando los discípulos de Cristo tomemos las riendas del asunto y vayamos como esos profetas a decirle al mundo, reconciliaos con Dios, volveos de vuestros malos caminos, arrepentíos de vuestros pecados, seremos perseguidos igual que los profetas, pero habremos sido perseguidos por nuestra fidelidad al Señor. Así que encontramos a una iglesia envuelta por el Imperio Romano, que exigía una adoración politeísta. Una iglesia que está en medio de un lugar donde, por no rendirse al emperador, muchos eran despedidos de sus trabajos, echados de sus casas, perseguidos para ir a prisión. Y en medio de todo eso, el Señor los alaba por mantenerse firmes en esa situación. En Apocalipsis 2:9 nuestro texto seguía diciendo, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Y ahí la palabra pobreza es literal. Estaban pasando momentos de pobreza económica, de pobreza material. Es más, en las Escrituras vemos como los discípulos en muchas ocasiones tenían todas las cosas en común. En Hechos 2:44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. En Hechos 4:32 dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Todas las cosas eran de propiedad común. ¿Por qué? Porque muchos eran echados de sus casas, muchos eran echados de su trabajo, muchos iban a buscar empleo y cuando decían yo no adoro al César, no, aquí no te queremos. Muchos eran tratados como leprosos y muchos creyentes tenían que llevar sus cosas, ponerlas en común para poder ayudarse unos a otros, porque literalmente eran pobres. Muchos acababan siendo pobres, expulsados de sus familias, expulsados de sus trabajos, tratados como parias en medio de la sociedad. Pero hay algo bonito. Yo conozco tu tribulación. El Señor no pasa por alto el sufrimiento de su pueblo. Yo conozco tu pobreza. El Señor no pasa por alto la necesidad de su pueblo. Y eso es algo que a mí me reconforta. Porque muchas veces los creyentes sufrimos cosas que ni contamos. Sufrimos rechazos que no vamos publicando a la iglesia, no vamos contándole a la iglesia lo que nos pasa en la escuela o lo que nos pasa en la universidad o cuando me rechazó mi mamá o me rechazó un primo o un vecino o en el trabajo. No contamos todo, pero el Señor lo ve todo. Cada vez que por ser fieles al Señor hemos sido blasfemados, cada vez que por ser fieles al Señor hemos sido ultrajados, cada vez que por ser fieles al Señor hemos tenido tribulaciones, aunque no lo demos a conocer y otros no lo vean, el Señor conoce nuestra tribulación. Y a mí me consuela saber que hay alguien que ve cada lágrima que cae de mis ojos. Me consuela saber que hay alguien que ve cada dolor
que no comparto con nadie porque a veces no quiero cargar a otros o porque veo que no es relevante, pero Él lo ve y Él conoce todo lo que pasamos por su causa, todo lo que sufrimos por su causa, todo lo que enfrentamos por su causa, y también ve nuestra necesidad. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero qué bonito es que en esa expresión, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, el Señor diga, pero tú eres rico, pero tú eres rico. A ver, pero rico según quién, esa es la pregunta, porque ¿qué es la riqueza para el mundo? ¿Y qué es la riqueza para nosotros? Porque aunque tengáis bienes en este mundo, la vida no consiste en los bienes que tenéis. Nosotros no definimos la riqueza por bienes materiales, y por eso el Señor les dice, sois pobres materialmente, sois pobres económicamente, pero yo sé que sois ricos, ricos en fe, ricos en buenas obras, ricos en cuanto a gracia derramada sobre vosotros, ricos por ser salvos, ricos por ser mi pueblo. Y hermano, esa palabra para mí es tan importante. Somos un pueblo rico. Somos un pueblo rico. Por eso, cuando nosotros entendemos eso, no podemos ser seducidos por un evangelio de la prosperidad que lo único que ofrece son cosas materiales para este tiempo y que intenta seducirnos poniendo los ojos en las cosas vanas y pasajeras. El evangelio de la prosperidad es prácticamente Satanás diciendo, todo eso te daré si te postras y crees en este mensaje. Pero nosotros no necesitamos ir detrás de esas falsas promesas, no necesitamos ir detrás de seguir un coach financiero de estos de deja tu trabajo que yo te hago emprendedor y te hago millonario y facturarás 20,000 al mes. No somos eludidos por esas cosas porque sabemos que somos ricos. Nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. A mí me hace mucha gracia porque yo lo he vivido, lo he visto y yo sé que eso sabéis que es así. Yo veo mucha gente trabajando duro por al final solamente tener una casa. Al final las personas dicen, no pastor, yo lo único que quiero es mi casita. Yo quiero trabajar, acabar de pagar la hipoteca, y la acaban de pagar a sus 50, a sus 60. Y es muy curioso porque 10 años después a lo mejor parten con el Señor y sus hijos en 10 minutos la venden. 60 años trabajando para tener tu casa y tus hijos que no van a pelear por quién se la queda para llegar a un acuerdo razonable, van a decir, pues ¿sabes qué? Vendemos la casa de nuestros padres y la mitad para cada uno, así lo habrían querido. Y tú te has deslomado por una casa que desaparecerá de tu familia en cuanto tú partas a la presencia del Señor. Tu coche lo venderán o se lo quedará uno, tu reloj se lo sortearán. O sea, estás muchas veces trabajando por dejar cosas a gente que las va a vender, se las va a repartir y nada más. Y has vivido para conquistar algo que es transitorio y es pasajero, en lugar de dar fruto para el Señor. La vida no consiste en esas cosas. No fuimos llamados a construir casas, a tener mansiones, a tener los negocios más ricos y más, prósperos en este tiempo. Fuimos llamados a predicar el evangelio, a establecer el reino de Dios allí donde nosotros estemos, a dar a conocer las buenas nuevas de salvación y a edificar el cuerpo de Cristo. Fuimos llamados a dar nuestra vida por la causa de Dios. Fuimos llamados a dar nuestra vida por el reino de los cielos. Y vivimos sumergidos a veces en cosas muy pasajeras. Y vamos dando nuestro tiempo a cosas muy temporales y dejando de dar nuestro tiempo a cosas que son eternas. Y eso nos hace pobres. Nos hace pobres haber vivido para lo material solamente. Nos hace pobres haber dedicado nuestra vida para tener un pedacito de casa, un pedacito de tierra o el mejor de los coches del momento. Eso nos hace pobres. Pero cuando somos como esta iglesia que vive para el Señor, para únicamente adorar al único Dios verdadero, para predicar las buenas nuevas de salvación, aunque nos hayan echado del trabajo y hayamos vivido de alquiler toda nuestra vida, somos ricos para con el Señor. Hermano, de corazón te lo digo, no des tus días a cosas que tienen precio, da tus días a cosas que tienen valor eterno. Llegas a tu casa a las 10 de la noche, ni le lees la Biblia a tus hijos. Tu mujer y tú parecéis a veces compañeros de pisos, veis para cenar a duras penas.
Tus hijos entre actividades extraescolares y el colegio los están criando otros. Y la frase que me dices es que hay que trabajar. A veces con menos se vive también. La pregunta es, ¿queremos comer y vivir o queremos vivir mejor? ¿Queremos tener lo suficiente? Teniendo que comer y que vestir, dar gracias, estar contentos. ¿O queremos algo más? Te digo una cosa, para tener algo más sí vas a tener que sacrificar tiempo. Para tener algo más sí vas a tener que dejar a tus hijos en las extraescolares. Para tener algo más sí que vas a tener que no ver a tu esposa. Incluso los dos ir a trabajar y ella jamás pensar en ser ama de casa porque hay que pagar las dos hipotecas, el coche, la letra de esto y la letra de aquello. Pero para tener lo necesario, no. Pero este mundo nos ha vuelto codiciosos. Hermanos, en el fondo muchos somos como un Asaf de la vida en el Salmo 73. Vemos a los impíos que odian al Señor vivir vidas lujosas y nosotros empezamos a entregarnos al Señor y miramos por el rabillo del ojo a los impíos pensando, pero ellos qué bien viven. Y encima blasfeman del Señor. Pero Asaf dijo, por poco estuvieron a punto de resbalar mis pies, porque tuve envidia de la prosperidad de los impíos. Pero también Asaf reconoce algo, cuando yo empecé a pensar así, era como una bestia, como un animal irracional, porque al final consideré el fin de ellos. Ellos aquí tienen sus Bugattis y sus lujosas mansiones, pero van a arder en el infierno. Nosotros quizá aquí no tenemos tantas cosas como ellos, pero tenemos gloria eterna. No luches para ser rico en esta tierra. Sé como esta preciosa iglesia a la que el Señor le dice, puede ser que no tengáis ya nada material, pero yo cuando miro a esa iglesia, sois ricos para con el Señor. No seamos ricos para con el mundo, seamos ricos para con el Señor. Y no solo sufrieron esto, sino que el versículo 9 seguía diciendo, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ellos recibían blasfemia por parte de personas. Hermanos, si hay una palabra que a mí me duele es blasfemia, en el sentido de esos ataques verbales que podemos llegar a recibir, incluso de personas que dicen ser judías. Y eso me duele, porque cuando ya has pasado ciertos años en la iglesia y te preguntan, ¿qué es lo que más daño hace a la iglesia? Yo no sé en vuestro contexto, pero en los poquitos años que yo llevo en el Señor, lo que más daño hace a la iglesia es la boca de la iglesia. Casi siempre que he visto golpes duros pasar en la iglesia es por chismes, es por murmuración, es por levantar difamaciones contra un siervo del Señor, y eso en medio del pueblo de Dios me parece nefasto. Es un instrumento en las manos del mismo diablo para dividir, para hacer grupos, para contender y para enemistar a los hermanos. Proverbios 26, 22 dice, las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Hermanos amados, que nosotros no prestemos nuestra boca para difamar a nadie, como esos que decían ser judíos blasfemaban contra el pueblo del Señor. Que nosotros seamos como el apóstol Pablo enseña, que nuestra boca imparta gracia, que nuestras palabras edifiquen. Hay tanto bueno para decir del pueblo de Dios, hay tanto bueno para decir y edificar a otros, hay tanto bueno que puede impartir gracia, que muchas veces preferimos el morbo. Claro, somos el país de Sálvame Deluxe. Preferimos el morbo de la difamación, preferimos el morbo de desperdiciar tiempo para despedazar a otros con la espada de nuestra lengua, en lugar de aprovechar para una conversación rica y edificante. Esta iglesia recibía blasfemias, difamaciones de algunos que decían ser pueblo del Señor. Pero nosotros aprendamos una cosa, si te llega a pasar, si alguien te difama como a esa iglesia, si alguien habla de ti mal como a esa iglesia, recuerda estas palabras en 1 de Pedro 2:23. Y quien cuando le ultrajaba no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Puede ser que tú mañana seas objeto y objetivo de muchas difamaciones. Y más si estás al frente de una obra, nunca va a llover a gusto de todos. Cada decisión que tomes le gustará a una parte de la iglesia.
Cada decisión que tomes, una parte de la iglesia la aplaudirá y otra el pastor está actuando mal. Unos celebrarán tus decisiones, otros quizá en grupitos y en coros pequeños las atacarán. Pero en cuanto eso pase, no te defiendas. No defiendas tu honor levantando tu voz y diciendo que no eres digno de esos ataques. Sé como Jesús. No respondas ultrajando, no respondas defendiéndote. En esta historia no estamos para defender nuestro orgullo. Mía es la venganza, dice el Señor. Déjalo todo en las manos de aquel que lo juzga todo con justicia. Pero lo más triste también en esta historia es que Juan describe de las palabras del Señor Jesús que esa gente que blasfemaba contra la iglesia era un pueblo que decía ser judío, pero no lo son, sino que eran sinagoga de Satanás. Y nosotros vemos claramente que no todo el que ha nacido en Jerusalén es pueblo de Dios. Yo no sé qué le pasa hoy a mucha gente y que nadie se enfade conmigo con esto, que parece que por haber nacido en un lugar étnico o geográfico ya automáticamente eres pueblo del Señor. Entonces, para que mi hijo sea pueblo de Dios, mando a mi hija a nacer a Tel Aviv, que ahí para mi mujer y ya está. Ha nacido un hijo de Dios más. Pero Pablo había dicho en Romanos 2, 28 y 29, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión, la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza de la cual no procede de los hombres, sino de Dios. Qué fácil era para muchos, ¿no? Quiero que mi hijo sea parte del pueblo de Dios. Échale un cuchillito al pellejo y ya. Pueblo de Dios. Es muy rápido hoy como metemos a la gente en el pueblo de Dios. No, pues pégale un cortecito, pueblo de Dios. Si fuera así, así estaría la gente, ¿no? Llamando pueblo de Dios a gente que los ves vivir y dices, niño, te habrán cortado el prepucio, pero tú eres más del diablo que de otra cosa. Pero gracias a Dios que el verdadero pueblo de Dios no depende de que nosotros peguemos un cortecito o le pongamos un kipá o haya nacido en Jerusalén, sino de una obra que solamente Dios puede hacer, porque el pueblo de Dios solo Dios lo ha escogido. Nosotros no podemos fabricar pueblo de Dios, nosotros no podemos producir pueblo de Dios, solo Dios tiene a sus escogidos y solo Dios los va a producir por la circuncisión que es por el Espíritu, la del corazón. Por eso había mucha gente que alardeaba ser pueblo de Dios, y el propio Señor Jesús a unos que decían ser hijos de Abraham los llama hijos del diablo. Si fuerais hijos de Abraham, creeríais en mis palabras, pero como sois hijos del diablo, no creéis. Así que tenemos una iglesia pobre, una iglesia que pasa tribulación y una iglesia que recibe rechazo y blasfemia por gente que dice ser pueblo de Dios. Y ahora, ¿qué le dice Jesús a esa iglesia? Lo normal según algunos evangélicos, sería que Jesús llegara y dijera, pero yo voy a acabar con todo eso, porque tú no has nacido para ser cola, sino para ser cabeza, y te voy a levantar. Pero Jesús no dice eso. En el versículo 10 dice, no temas lo que estás por sufrir. Iglesia, se va a poner peor. Ale, qué ánimo, Señor, qué ánimo. He aquí y te cuento lo que se viene. El diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. ¿Y qué? ¿Y luego se acaba? No, se fiel hasta la muerte, porque algunos vais a perder la cabeza. No, hombre, no temas. Empieza así, no temas. Y tú dices, no, ahora se viene. No temas porque voy a llegar con mi diestra de poder. No temas porque los voy a exterminar a todos. No temas porque voy a hacer caer fuego desde el cielo y os voy a librar. No temas, no temas, no temas. Se va a poner peor, solo sé fiel. Solo sé fiel. Ahí a veces imagínate llegar al despacho, una mujer desconsolada. Pastor, han diagnosticado cáncer a mi marido, y el pastor mirarle y decir, no temas, hija, solo dile que sea fiel porque va a morirse. Oh, hombre, está complicado aconsejar así a una mujer, ¿no? Pero imagínate que lo tienes muy claro, lo han desahuciado. Hoy nos cuesta, ¿no?, ser honestos y que, bueno, hasta el final Dios puede hacer un milagro, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, y el Señor está ya... Hermano, ya la corona se ha comprado, ya se ha elegido el traje para el día del sepulcro. Y tú ahí, no temas, dile que sea fiel. Dile que sea fiel. Nos cuesta
nos cuesta preparar al pueblo para que las cosas se pongan mal, porque somos una generación que no quiere sufrir. Y estamos acostumbrados a que si sienta mal hay que quitarlo ya. No, hay que pararlo, que sufre, está llorando, el nene está llorando, cógelo, atiéndelo, que no llore el nene. Porque pensamos sufrimiento malo. Estamos viciados a sentirnos bien. A la que algo aprieta y se calienta, nos quejamos. Hermanos, pocos de nosotros estamos hechos para misiones en África y en cosas similares. Yo lo pensaba hoy, digo, calorcito hace en la habitación, el ventilador parece que es caliente y todo, el aire le das al ventilador, digo, este ventilador parece que va al revés, y me está echando más aire caliente, yo no sé si se ha estropeado o me lo han dado trucado para ponerme a prueba, ¿no? Y decir, lo vamos a hacer humilde a la fuerza este. Pero digo, me estoy quejando de un ventilador en Córdoba. Imagínate si Dios me manda las misiones a África, a estar en una cabaña, en el suelo, entre escorpiones. Yo, Señor, soy una generación muy floja. Y yo soy de una generación muy floja. Yo soy de la generación... Es que antes era diferente. Antes un niño se caía de un columpio y el padre lejos decía, déjalo. Cualquier cosa hacemos otro, déjalo. Ahora no, el niño llega llorando y la madre tiene que mover cielo y tierra hasta que las lágrimas se le sequen de los ojos porque mi nene no puede sufrir. Ahí están los niños que no aguantan nada, un suspenso, una negativa en un trabajo, que pasan de empresa a empresa porque a la que lo tratan un poquito mal, yo me voy. A mí nadie me tiene que tratar así. Yo no merezco esto. No, hermanos, tenemos que ser un pueblo más fuerte en el Señor. Si no estamos dispuestos a sufrir cosas diarias de la vida que son normales, ¿cómo vamos a sufrir las tribulaciones que vengan por causa de Cristo? Debemos fortalecer nuestra fe en el Señor y estar dispuestos a pasar momentos difíciles, momentos duros. Porque el Señor Jesús nos advirtió en Juan 15, 18 al 21, dice, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra, pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Sufrid por causa del Señor, sed fieles en medio del sufrimiento, porque si no sufrís es porque sois como ellos. Mira lo que dice Jesús, vais a sufrir porque no sois del mundo, porque si fuerais del mundo no sufriríais, pero como no sois del mundo, como yo os he escogido del mundo, entonces vais a sufrir, porque yo lo hice. Si yo sufrí porque no fui de ellos, a vosotros os pasará igual. Y el Señor en medio de todo eso alienta a su iglesia. Sed fieles en medio del sufrimiento. Iglesia, se vienen tiempos muy difíciles para los creyentes. En una España que no quiere valores conservadores. En una España que por un momento, quizá hace poquito, teníamos una brisa de esperanza de que a lo mejor volvíamos a tender a algo más conservador, pero claramente no lo queremos. Y tendremos lo que España se merece. España quiere su progreso liberal, España quiere sus ideologías, es lo que se viene. En Barcelona puedes abrir bares, discotecas o prostíbulos por doquier, pero pide la licencia para abrir una iglesia. El 80 o más o 90% de las iglesias en Barcelona son clandestinas. Y cuando digo clandestinas no es que estén en sótanos, pero no tienen licencia, porque no se les concede, porque se ponen 1000 trabas para abrir una congregación cristiana, pero para abrir un bar ves tirando y ya vamos sacando el permiso por el camino. Se vienen tiempos difíciles donde los jóvenes están siendo llenos de ideología de género, adoctrinados en las escuelas, y muchos padres creyentes que, como dije, solo están trabajando, se van a llevar las manos a la cabeza con jóvenes súper confundidos que el mundo los va a adoctrinar y van a volver como aquellos que fueron llevados a Babilonia, hablando su idioma y adorando a sus dioses. Se vienen tiempos difíciles donde familias nos van a rechazar porque no cederemos a sus ideologías. Se vienen tiempos difíciles donde andaremos por las calles de nuestras ciudades y ya no se verán casi parejas heterosexuales. 2 chicas con la mano dada, 2 muchachos dándose un beso, 2 chicos con un bebé adoptado. Eso es lo que nos espera aquí.
Y una iglesia cobarde no va a resistir. Las iglesias cobardes van a ser 50 miembros, luego 40, luego 30, luego 20. Luego me vais a decir, éramos un concilio de 10 iglesias, luego 9, luego 8, luego ya no hay concilio, ahora vamos quedando y vais a ir desapareciendo, vamos a ir desapareciendo si somos cobardes en el tiempo que nos toca vivir. Tendremos dos opciones. La gente cobarde tendrá dos opciones, o desaparecen o se vuelven una iglesia gilsoniana que crecerá, pero no confronta al mundo, simplemente se adapta al mundo. Ven, porque Dios te quiere tal y como eres. La mayor mentira de nuestro tiempo. Dios no te quiere tal y como eres. Por eso lo primero que te pide es niégate a ti mismo. Porque, hermano, a Dios no le gusta cómo somos. A Dios le gusta Cristo. Al Padre le gusta Jesús. Y por eso lo que el Padre va a hacer en nosotros es santificarnos a la imagen de aquel a quien Él tiene complacencia. A la imagen de Cristo. Yo no le gusto al Señor. Mi manera de ser no le gusta al Señor y por eso la está cambiando día tras día y está perfeccionando la obra. Pero las iglesias cobardes van o a desaparecer o a adaptarse al mundo. Por eso tienes iglesias luteranas ordenando mujeres, iglesias que son de corte protestante, de corte tradicional, de corte antiguamente conservador, llenas de teología liberal, mujeres ordenadas al ministerio, gente LGBT dirigiendo las congregaciones. Y eso va a pasar. Y tú dirás, no toleraremos jamás eso, pero toleraremos otras cosas. Ya no hablemos de santidad porque eso ya pica demasiado en nuestro tiempo. Vamos a hablar menos de esto y menos de aquello para que la gente no se vaya. A mí me da miedo cuando los pastores empiezan a decir, no digas eso, que se van. No digas eso, que se van. No digas eso. No, las ovejas no se van. Las cabras se van. Las ovejas no se van. Las ovejas quieren al Señor. Las ovejas quieren la verdad. Las ovejas quieren palabra. Y no fuimos llamados a retener cabras para ver si se vuelven ovejas. Fuimos llamados a pastorear ovejas. Pero la iglesia cobarde se rendirá. Pero las fieles se llenarán. Porque las ovejas no aguantarán en iglesias cobardes. Las ovejas no aguantarán en iglesias libertinas y mundanas. Las ovejas no aguantarán en iglesias de teología liberal. Las ovejas no aguantarán. Y es lo que está pasando en muchos lugares, que están llegando en masa, cansadas de mentiras y en busca del buen pasto de la palabra del Señor. Que tú vas a algunas congregaciones y le preguntas al pastor, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué hacéis? ¿Tendréis grupo de mimo, de teatro? ¿Qué tenéis para los jóvenes? ¿Excursiones? ¿Algo divertido? Y te dicen, hermano, aquí oramos y predicamos, oramos y predicamos, oramos y predicamos. Y no para de llegar gente. Porque la iglesia fiel será respaldada por el Señor. El Señor bendice la fidelidad de su pueblo, pero no bendice la cobardía, bendice la fidelidad. Y es lo que está alabando en esta iglesia. Y le está diciendo hasta dónde debe ser fiel. Sé fiel hasta la muerte. Te voy a decir algo, hermano. Pastores fieles en el Señor, sobre todo los que se están levantando más jóvenes, si son fieles, muchos van a pagar multas y algunos los veremos en prisión. A nosotros nos llegó en Cataluña una carta a la iglesia, un correo electrónico formal de la Generalitat de Cataluña. Nos llegó un aviso muy interesante y políticamente muy correcto diciendo, querida iglesia, los tiempos avanzan. Y como veis, nosotros debemos avanzar con los tiempos. Y creemos que la iglesia tiene que ser parte de nuestra cultura. Pero para que la iglesia sea parte de la cultura, tiene que avanzar con nosotros. Y hay ciertos discursos de la iglesia que debe empezar a considerar, porque pueden ser ofensivos a algunas minorías en nuestra sociedad. ¿Saben lo que nos estaba diciendo políticamente correcto? Dejad de llamar a la homosexualidad pecado. Dejad de decir que el hombre es cabeza del hogar. Dejad de decir que la mujer es ayuda idónea y que debe someterse a su marido. Dejad de decir que esos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es solo un aviso. Porque al final ponía, porque si no consideramos tales cosas, llegará un momento que tendremos que considerarlo delito. Lo primero será, yo siempre lo he dicho, la persecución va a llegar a España, pero no nos van a matar directamente. La persecución va a empezar por la ley. Van a empezar por multas y sanciones.
Van a entrar, y ya lo hemos vivido en Terrassa, en zonas de Cataluña. Un hijo denunció a sus padres, que no eran de la denominación que consideramos correcta, pero un hijo era homosexual y denunció a sus padres y los llevó a juicio porque sus padres intentaban convertirlo y el juez fue a favor del hijo. Y ¿saben lo que se está poniendo de moda? Que gente LGBT disimule para ir a un culto, saquen sus teléfonos, graben que lo llamamos pecado y entonces usen eso de prueba para el delito que cometemos de odio. Yo trabajo a veces las redes, la mitad de mis vídeos son tumbados por las redes porque teóricamente fomentan el odio. Pero a mí me salen vídeos constantemente de mujeres semidesnudas bailando. Y me salen vídeos de niños peleándose y tirándose los pelos en la puerta de una escuela y de un asaltante disparando a alguien. Y me salen vídeos casi pornográficos. Y eso no es ofensivo para los niños. Pero es que no vamos con su ideología. La pregunta es, iglesia, pastores, ¿estamos dispuestos a ir a la cárcel por el Señor? ¿Estamos dispuestos o vamos a ser como los que me dicen, que yo los llamo cobardes, aunque ellos dicen que son prudentes? A ver, Juan Manuel, se pueden decir las cosas de diferentes maneras. Podemos hablar lo mismo sin ser tan explícitos. Le digo, mira, te voy a decir una cosa, yo no sé si tú no quieres ser explícito, pero ese hermano no tiene un problema con el alcohol, la Biblia lo llama borracho. Y ese hermano no cometió un desliz con la compañera de trabajo, es un adúltero. Y esos dos novios que viven juntos y no están casados no son como una pareja, son unos fornicarios. Y así lo llama la Biblia. ¿Por qué yo lo tengo que reducir y hablarlo de una manera más correcta para que no suene tan ofensiva? El Evangelio ofende el pecado y por eso iremos a prisión y por eso seremos rechazados. No tienen problemas, son pecadores, no han caído, no han tenido, Señor, perdona nuestras faltas, llámalo pecado. Perdóname, Señor, perdona mis errores, llámalo pecado. Llámalo pecado, sé que escuece más, pero llamemos a las cosas como la Biblia las llama. Entonces ofenderá. Y seremos perseguidos, pero debemos ser, hermano, yo solo quiero que seamos una iglesia valiente, porque es la iglesia que el Señor requiere para nuestro tiempo. Necesitamos una iglesia valiente en una España corrompida, necesitamos una iglesia valiente en una España cada vez más mundana, el mundano que se vaya más a sus cosas, pero el cristiano que se santifique más. Necesitamos una iglesia consagrada, una iglesia de ayuno y oración, una iglesia que tiene las rodillas peladas de estar en la presencia del Señor, una iglesia fortalecida en el Espíritu para que cuando tengamos que estar delante de un concilio o de nuestra familia o delante de un profesor en la universidad no nos tiemble la boca y podamos hablar con denuedo la palabra del Señor. Y Dios no tiene 4 elegidos para que sean los espadachines de la iglesia evangélica. Dios quiere eso de todos nosotros. Ay, no, hay que apoyar a ese hermano y a aquel hermano que Dios... No, Dios nos quiere a todos con esa valentía. Porque cada uno está en una zona diferente. Y necesitamos ser así, allí donde estemos, ser fieles hasta la muerte. El Señor nos llama a ser valientes. Josué 1, 5 y 6 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que le daría. En 2 de Timoteo 1:12, Pablo dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Hermanos amados, seamos valientes como Josué, seamos valientes como el apóstol Pablo y en medio de las tribulaciones que podamos decir, yo sé en qué Dios he creído. Que aunque pasemos por pruebas, podamos decir como 1 de Pedro 1:7, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Que cuando pasemos por tribulaciones resulte para la gloria de Dios. Hermano, hoy te llamo, acabo este día solo diciéndote una cosa, sufre para la gloria de Dios. Sufre por Cristo. Sé valiente. Enfrenta a un mundo de tinieblas siendo luz.
Enfrenta un mundo que se pudre siendo sal. No seamos como el mundo. Seamos luz. Seamos sal. Sufriremos, pero lo haremos para la gloria del Señor. No nos avergonzaremos. Sabremos que no es por nosotros, es por la causa de Cristo. Y Dios nos sostendrá en medio de todo. Y si alguno perece en el intento, y si alguno al final del camino resulta que muere, como muchos en Esmirna, el Señor acaba con esta promesa: y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Hermano, al final, ¿qué hay? Hay gloria, hay corona. Hay corona. ¿Para qué rehuir del sufrimiento? Al final hay corona. ¿Para qué rehuir del rechazo? Al final hay corona. ¿Para qué rehuir del dolor? Al final hay corona. Si morimos por Cristo, no pasa nada. La muerte para nosotros es ganancia. ¿Qué tanto nos aferra esta vida? ¿Qué tan bueno tenemos aquí abajo que parece que no lo queremos dejar? Cristo es mejor. Cristo es mejor que tus hijos. Cristo es mejor que tu esposa. Cristo es mejor que tus padres. Cristo es mejor que tu trabajo. Cristo es mejor. No hay nada en este mundo tan precioso que luzca tan hermoso para no tener ganas de partir ya con el Señor. A veces mi esposa me mira y me dice: amor, tengo ganas de irme ya con el Señor. Y yo, tan mal marido soy. Tan mal marido soy. Pero después me lo intenta explicar y yo la entiendo. Es que Cristo es mejor que tú. No es que tú seas el peor marido, pero Cristo es mejor. Pero no te gusta, estamos con los hermanos felices. Sí, pero Cristo es mejor. Pero ahora Dios está levantando la obra, pero Cristo es mejor. Pero estamos pasando el mejor momento espiritual de nuestra vida. Ya hemos llorado tanto por esa iglesia, ahora que va bien te quieres ir. Cristo es mejor. Cuando uno sabe eso, si mañana nos dicen a prisión, bueno, Cristo es mejor. A medianoche cantaremos alabanzas. El Señor nos sostendrá. Hermano, yo quiero que seamos valientes, que lo seamos juntos. Yo quiero llegar a Toledo, yo quiero llegar al Alcorcón, yo quiero llegar a Sevilla y escuchar por las calles de allí: los que han trastornado el mundo están aquí ahora también. Porque al final somos esos. Somos los que han trastornado el mundo. La pregunta es si el mundo nos está trastornando a nosotros ahora. Sí, quizá hay 3 o 4 loquillos evangélicos por ahí que a la gente incluso evangélica no les gustan mucho. Quizá están trastornando demasiadas cosas. Pero ¿no será que el Señor quiere levantar a su iglesia y decir: es tiempo de que la iglesia se vea? Es tiempo de que España sepa que tengo pueblo en ese lugar. No podemos seguir entre 4 paredes y saliendo al mundo camaleónicamente. Suframos por Cristo por cuenta de nuestra fidelidad. Suframos por Cristo por llamar bueno a lo bueno y malo a lo malo. Suframos por Cristo por llamar al pecado por su nombre. Y si hace falta, ya voy. Me hacen sufrir. Ahora les voy a hacer sufrir por Cristo. Pero seamos fieles. Sé fiel en tu escuela, joven. En una escuela que cada vez quiere sensualizar más a los niños. Que los quiere sumergidos en redes sociales, en noviazgos prematuros y en carnalidad. Sé fiel, tú no eres así. Tú tienes que ser un José en Egipto diciendo: ¿cómo pecaré yo contra un Dios como el mío? Sé fiel en la universidad, donde parece que te han hecho listo y de golpe la Biblia parece de tontos. Pero no, ahí está la sabiduría. Sé fiel en tu trabajo, entre compañeros impíos, donde deberías resplandecer con la luz de Cristo y no acostumbrarte a hablar como ellos. Sé fiel en tu familia, donde muchos no son creyentes, porque tú llegas ahí, nosotros no, y tú eres quien debe hablarles el Evangelio, no esconderlo. Seamos iglesias fieles allí donde vayamos, porque no somos cristianos en este retiro, somos cristianos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Estamos en este mundo, iglesia, pero no somos de este mundo. Vivamos como aquellos que no son de este mundo y el Señor bendecirá nuestra labor. Amén. Vamos a orar. Padre, te ruego que nos des valentía, que nos des coraje, que levantes una iglesia firme, una iglesia valiente,
una iglesia fiel. Señor, perdónanos por las veces que nos hemos acostumbrado, Señor, a pasar desapercibidos en este mundo por ser políticamente correctos. Perdónanos por las veces, Señor, que nos hemos amoldado a cosas de este mundo con una conciencia tranquila, porque tampoco pecamos, pero tampoco hacemos nada bueno. Y el que sabe lo que es bueno y no lo hace, Señor, eso también es pecado. Señor, ayúdanos a hacer luz. No buscaremos el sufrimiento, pero cuando vivamos piadosamente vendrá a nosotros, porque el mundo nos odiará, porque sacaremos a la luz sus malas obras y ellos nos odiarán por eso. Pero levanta una iglesia fiel y valiente, porque yo sé que tú la sostendrás, la bendecirás, la honrarás, Señor, así como hiciste con los hermanos de Esmirna. Hazlo, Señor, con nosotros también, porque tú eres un Dios que bendice la fidelidad de tu pueblo. Levántanos, Padre, porque España necesita una iglesia firme, una iglesia fiel, un pueblo consagrado a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.